Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía Riesgo Cero. Como cada semana nos encontramos hoy para conversar de los temas de mayor trascendencia que han ocurrido en la semana y que de una u otra manera inciden o pueden incidir en la seguridad del país, en nuestra seguridad, en el bienestar o en el desarrollo sostenible por el que tanto luchamos. Sin discusión, en esta semana vuelve sobre la mesa analizar la situación Haití-República Dominicana. Durante la semana ocupa todos los titulares del mundo y principalmente en República Dominicana la situación de que el primer ministro de Haití en vuelo hacia Haití intenta ante la prohibición o el aviso de que no hay seguridad de que él aterrice en el aeropuerto Toussaint Louverture, toma como segunda opción aterrizar en República Dominicana y se ve en su itinerario de vuelo que da varias vueltas en el Océano Atlántico antes de seguir avanzando porque no logra tener la autorización para aterrizar en un aeropuerto de la República Dominicana. Se dice que intentaba aterrizar en el aeropuerto La Isabela, desde donde salen vuelos regulares hacia Haití, casi todas las semanas, pero precisamente ese día habían sido suspendidos todos los vuelos, el tráfico aéreo entre República Dominicana y Haití por la amenaza de ocupación del aeropuerto haitiano, el principal aeropuerto de Puerto Príncipe, el Toussaint Louverture, por los grupos armados que tienen cuasi el control del territorio metropolitano en Puerto Príncipe. Vamos a analizar primeramente el contexto que tenemos en Haití, el contexto que se presentaba en el momento de la toma de decisión de las autoridades dominicanas ante la solicitud del primer ministro haitiano Ariel Henry de aterrizar y los posteriores eventos. Todo eso con vistas a revisar responsabilidades y compromisos de la República Dominicana con su población, con su estabilidad y con la cooperación de los estados vecinos o del mundo de la cooperación internacional. En breve con ustedes, con más detalles de esta especial situación que vamos a tratar en el día de hoy.
Conversaremos hoy de la situación de Haití. Y para refrescar un poco la memoria, queremos retrotraernos a la situación que vivía Puerto Príncipe un poco, más o menos, en esta misma época, hace 20 años. Hace 20 años, mes de enero, febrero, Guy Philippe, la misma figura militar que hoy se presenta en el escenario confuso de Haití, como un líder que aparentemente aglutina algunos sectores de los guerrilleros o de las bandas que están interactuando, que eran parte o vinculados a su grupo paramilitar o policial que le permitió encabezar la rebelión que destituyó al presidente Aristide en el 2004. A la sazón, en República Dominicana, presidente de la República, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, en una situación que llamó la atención a todo el mundo, porque esa rebelión que comenzó en el norte rápidamente abarcó todo el territorio haitiano, solamente quedando reducido el control del presidente Aristide, aparte de la zona alta en Pétionville, donde residía, tenía la residencia, la primatura de los principales consulados y embajadas establecidos en Haití, y en gran medida la clase de mayor poder adquisitivo, empresarios, industriales, empresarios turísticos, hoteles, etcétera, establecidos en esa parte tradicionalmente desde hace muchos años. Pero Jean-Bertrand Aristide no tenía la posibilidad ni siquiera de llegar al aeropuerto Toussaint Louverture, porque en ese momento el aeropuerto estaba controlado por Guy Philippe. Fue una odisea poder evacuar el personal no prioritario de las embajadas establecidas en Puerto Príncipe, porque se presumía que el acto siguiente de Guy Philippe debería ser incendiar toda la parte alta de Puerto Príncipe, sobre todo en la zona de la Bull 60 hacia arriba, la zona que da acceso a todos los hoteles, la gente de clase económica media alta establecida en esa zona, y forzar la salida del presidente Aristide en ese momento. Pero de manera, digamos, muy coordinada, la comunidad internacional facilitó la evacuación de Haití, la salida de Aristide de Haití y su movilización hacia Sudáfrica, que le recibió garantizándole la vida y garantizándole la protección de vida, lejos de los efectos de las bandas o de los grupos guerrilleros que estaban enfrentándole, los revolucionarios que le habían provocado la caída del poder, y en una acción coordinada con el gobierno americano, con Haití y con la comunidad internacional. Hay dos cosas que se resaltan en esa acción. Primero, no tenía Aristide apoyo del gobierno americano, ni de las Naciones Unidas, ni de la OEA. No había consenso, habían situaciones que marcaban diferencia. Dominicana, como siempre, con una embajada que mantiene su condición de neutralidad y de respeto a la independencia y a la autoridad elegida o a la autoridad en función en Haití, no intervino más que en apoyar acciones humanitarias cuando fue requerida, pero sin tener ninguna acción, injerencia militar en el territorio haitiano, lo que no quita que quizás el equipo de seguridad interna más grande que hay en el territorio haitiano en ese momento y en este momento
son agentes de seguridad dominicana, unos dominicanos, otros haitianos o de otras nacionalidades, que garantizan un flujo constante de información de lo que pasa en Haití o de lo que se cocina en Haití, de lo que se puede ocurrir en Haití, al Estado dominicano para toma de decisiones estratégicas con respecto a la movilización en su frontera de sus Fuerzas Armadas, de sus mecanismos de defensa y de la seguridad integral de su territorio. Pero el hecho fue que fue posible negociar con Guy Philippe. Había una autoridad, caído el gobierno de Aristide, había una autoridad con la que negociar, no se quemó Puerto Príncipe como era el temor, no hubo la ofensiva, fue posible establecer gobiernos provisionales, aunque con mucha inestabilidad, pero se mantuvieron gobiernos provisionales que dieron a la postre primero el establecimiento del primer ministro Preval, que posteriormente resultó electo presidente Preval, y ya hay una historia conocida por todos, previo al terremoto y luego en el terremoto y posterior al terremoto. Pero fue posible hacer una coordinación con Guy Philippe y su equipo, que posteriormente se ve envuelto en situaciones que lo llevan a prisión en Estados Unidos. Resulta que durante todo el año pasado, 2023, que se dan el establecimiento de las bandas, el disgusto que reportan ciudadanos haitianos en el territorio de estar en contra de Ariel Henry, porque no tiene la legitimidad de haber sido instalado como manda la Constitución haitiana, primer ministro, y ni mucho menos fue electo como presidente. Sin embargo, está ejerciendo esa presidencia de manera provisional con un compromiso de establecer, pero no tiene dominio del territorio, no ejerce el poder como tal. Sin embargo, hay grupos militares, generalmente ex policías, muchos de los cuales trabajaron con Guy Philippe en el proceso de la revolución del 2004, nacieron de gente que estuvo con Guy Philippe, hoy son parte importante de esos grupos de poder que controlan, digamos, el territorio y la población. Es bueno que sepamos que la situación de Haití, que es difícil ahora, que se habla que hay un desorden, que nadie sabe nada, de seguro que implica algún control. Lo que vimos en la tragedia que significó para Haití el terremoto, el mayor desorden, la mayor anarquía que se presentó en algún momento en Haití, fue ese periodo post-terremoto del 2010. O sea, lo que hay hoy es un desorden, un orden dentro del desorden. Hay un orden que no responde a la estructura del Estado, que no responde, sino responde a aparatos, digamos, a intereses particulares. O sea, nos sorprende a nosotros que en el marco de ese desorden ordenado hay empresas que funcionan, hay familias que acceden a medios y servicios, a bienes, hay gente que va a la escuela. Vemos en áreas de ocupación cómo se moviliza gente, niños para la escuela, y cómo se movilizan gente de la población corriendo sabiendo que a ellos no se le van a pegar la bala. O sea, quiere decir que son gente protegidas en el marco de ese desorden. Alguien controla ese desorden. ¿Dónde están esas personas que controlan ese desorden? Lo que antes controlaba Guy Philippe, que controlaba Croix de Bouquet, que es la vía que controla la vía de comunicación de Puerto Príncipe y del norte de Haití con la
aduana de Jimaní, con el acceso vía Jimaní para comunicarse con República Dominicana. No es posible o es muy poco probable que haitianos que estén en Puerto Príncipe, en cualquiera de las áreas, puedan desplazarse a República Dominicana si el control de Croix de Bouquet está en manos de otra gente. Pero hay empresas inclusive dominicanas con campamentos establecidos que están ahí, que no las han quemado. Entonces, un elemento que ya tenemos que identificar, que en el marco de ese desorden que todo el mundo revela y que ya es la crisis, que se acabó Haití, en el marco de ese desorden hay un orden que no terminamos nosotros de entender. Alguien manda, alguien financia, alguien garantiza los medios de vida de esa población. Vamos a ver qué pasa en ese país donde hay un orden dentro del desorden y cuál es el escenario que se le presenta al gobierno dominicano cuando tiene que decidir si el primer ministro Ariel Henry puede establecerse o puede aterrizar en Santo Domingo sin la posibilidad de llegar a Haití porque los vuelos, el espacio aéreo estaba cerrado y no había garantía de trasladarlo de manera inmediata a territorio haitiano. No se vayan, queridos amigos, porque en breve analizaremos el detalle, lo que no se ve de esa decisión del Estado Dominicano de no permitir que el avión que traía al primer ministro haitiano aterrizase en República Dominicana. Queridos amigos, desorden con un orden claramente establecido. Hemos analizado en el segmento anterior que el desorden o el caos que se presenta en Haití con grupos enfrentados, con control sectorial diferenciado, genera un desorden, está claramente controlado por un orden que nosotros no podemos establecer aquí, pero que podemos suponer. Que hayan vuelos regulares desde Haití, desde República Dominicana al aeropuerto Toussaint Louverture y del aeropuerto Toussaint Louverture a República Dominicana, a diferentes aeropuertos, porque no es solamente la comunicación con el aeropuerto La Isabela, hay vuelos, habían vuelos a las Américas, habían vuelos al aeropuerto del Cibao y a otros espacios. Eso quiere decir que ese flujo, ese movimiento que en el medio del caos, que era un caos menos dramático que el que hubo en el 2004, le permitía probablemente a los ostentadores del poder que pone el orden o que suministran los medios que puede poner el orden en Haití, se puede mover o sus familias se podían mover. Lo que quiere decir que gente vinculada a las estructuras militares que están controlando territorio en Haití están establecidas en la República Dominicana. O sea, no tan solo hay cientos de miles de haitianos humildes o de clase media o profesionales laborando en todo el aparato de seguridad de las empresas inmobiliarias o en las industrias de la construcción o en las industrias turísticas o en los medios de comunicación, en medios digitales. No tan solo hay grandes inversionistas haitianos establecidos en importantes zonas residenciales de Santo Domingo y con intereses en los aeropuertos del país y en los hoteles del país, lo cual pone en evidencia que el Estado Dominicano
tendría pocas posibilidades de garantizar la seguridad y la integridad física de un mandatario cuestionado y que genera pasiones, múltiples pasiones en el territorio haitiano. El primer ministro que releva en el mando al asesinado presidente Moïse, creando un riesgo alto para que República Dominicana sea el escenario de un magnicidio si se diese el caso de que estando en la República Dominicana el primer ministro de Haití fuese asesinado en territorio dominicano. En primera instancia, desde la utopía vemos como una acción salvadora para el primer ministro Ariel Henry el hecho de no haber sido permitido su aterrizaje en el territorio dominicano, porque aunque al recibir de aquí el Estado Dominicano se hacía compromisario de preservar la vida y la seguridad de ese jefe de Estado, independientemente de la condición de que fuese legítimo o no, es el jefe de Estado en funciones en el vecino país de Haití. Y que estando aquí en el territorio dominicano pudiese ser lesionada su integridad física, era una responsabilidad enorme para el país. Por lo que en el primer momento preservar la vida de ese dignatario era una prioridad para el país y por ende el no permitirle que aterrizara acá y que pudiera aterrizar en Puerto Príncipe, en Puerto Rico, fue una medida favorable para la sobrevivencia del primer ministro Ariel Henry. Vale la pena también destacar que si el Estado Dominicano hubiera aceptado recibirle, como en situaciones normales puede ocurrir, si es un vuelo normal y pasa una emergencia y el vuelo tiene que aterrizar de emergencia en el país para cambiar la aeronave o para rescatar la aeronave, en el mismo momento que esa persona, esa figura pública que genera pasiones entre haitianos, unas positivas y unas negativas, pero la mayor parte negativas, según reportan los informes de prensa, hubiese sido una tarea colosal garantizar los mecanismos de seguridad para preservar su vida para el gobierno dominicano sin que eso implicara una garantía de que pudiera ser efectivo. O sea, han asesinado a presidentes en Estados Unidos con todo el aparato de protección que significa el FBI para un presidente, con todo el aparato de protección que significa la figura de un presidente en el país que es la cuna de la democracia en el mundo. Imagínese usted en nuestro territorio, donde tenemos una frontera porosa, aunque digamos que tiene una malla que nos ayuda a controlar, pero donde sobrevive un grupo de bandas y de grupos militares que pueden mantener bien sin problemas a la población de su territorio. Justo en Croix de Bouquet, justo en Carrefour, justo en área de Delmas, o sea, en puntos determinados, millones de personas viven, comparten, socializan con esos grupos paramilitares sin que haya mayores conflictos. O sea, los conflictos los tiene Ariel Henry porque no tiene medios para garantizar la subsistencia de esa población. Se protestan porque no tienen acceso a medios, a educación, a salud, a comida, etc. Pero no vemos esa protesta de la población con las bandas que están ahí, lo cual quiere decir que esas bandas tienen la posibilidad de garantizar los medios de subsistencia de la población que está en el territorio ocupado por ellos. Y si esas bandas pueden hacer eso, es indiscutible que hay una conexión con sectores que están en nuestro país que garantizan suplir esos medios de subsistencia.
No hablamos de medios militares, hablamos de medios de comida, de elementos de salud, de combustible, de logística, que cruzando para abastecer los medios de comerciales normales, usted puede estar seguro que están garantizando la subsistencia de esas poblaciones establecidas en ese alto porcentaje del territorio controlado por las bandas en Puerto Príncipe y en otras partes del territorio. Porque si no, sería la población la que hubiese rebelado contra esas bandas. Entonces, partimos de la premisa de que en territorio nacional, en territorio del país, hay grupos comprometidos en comunicación con esos actores que están dirigiendo las revueltas y las protestas y las rebeliones en contra de la autoridad del gobierno haitiano. Y por ende, si el cabeza de ese gobierno cuestionado está en el país, garantizar su seguridad se convierte en una tarea colosal. Por ende, repetimos, que no tan solo fue oportuna porque Dominicana no tenía que entrometerse, abrir espacio para que en el territorio dominicano se instalara por una semana, por 3 días el gobierno haitiano, sino que no había condiciones logísticas para garantizar una seguridad adecuada por 24 horas, por 48 horas y menos por semanas de ese liderazgo haitiano cuestionado por Haití, por los actores claves de Haití, unos establecidos en territorio haitiano y otros establecidos en territorio dominicano. Tarea nuestra, pues, es ver cuáles pasos debemos seguir, cuál es el escenario donde estamos y cómo debemos entender nosotros, los actores dominicanos, cómo debemos entender nosotros el escenario que tenemos y cómo debemos avanzar hacia una solución adecuada a una crisis que, afectando a nuestro vecino Haití, se convierte permanentemente en una situación que nos afecta y nos puede seguir afectando a menos que logremos avanzar de manera coordinada todos los actores del sistema mundial, de ese sistema global que tenemos en el mundo, que tiene un compromiso de seguir ayudando hasta buscar una solución adecuada a la situación que se presenta en Haití. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos con ustedes conversando y compartiendo nuestro punto de vista sobre la situación que se presenta hoy en territorio haitiano. Queridos amigos, hemos hecho una pintura más o menos esbozada del escenario que tenemos en Haití y el que provoca que el gobierno dominicano no asuma la responsabilidad de recibir lo que podría haberse considerado una responsabilidad humanitaria de apoyar, de asistir a un mandatario que viene de regreso a su país. El asunto no era sencillamente que el primer ministro de Haití venía de regreso desde Kenia, pasó por Nueva York y de Nueva York venía a Santo Domingo. Perfectamente, si hubiese en cualquier situación normal, desde Estados Unidos, con las coordinaciones del Departamento de Estado o de los organismos de seguridad americanos, pudo haberse trazado una ruta de regreso
directamente al aeropuerto Toussaint Louverture en Haití o al aeropuerto en el norte, en Cabo Haitiano, o podía haber regresado al aeropuerto en Jacmel, en el sur, y luego de estar en uno de esos aeropuertos poder volar de manera segura al helipuerto que tiene la embajada americana o que tiene la embajada dominicana o que tienen otras embajadas en la parte alta de Pétionville. La situación se hace evidente, la situación es tan evidente que no se da un traslado de esa manera porque no habían mecanismos de seguridad. No había mecanismos de seguridad en territorio haitiano para poder desplazar. A lo mejor se podía haber aterrizado en el aeropuerto de Jacmel, que podía haber recibido esa aeronave, que era un jet privado de no mucho calado, de una dimensión adecuada, que la pista de Jacmel le podía aterrizar ahí, o en la pista en el norte, en Cabo Haitiano. Pero movilizarlo en el territorio, ya sea en un avión, en ese mismo avión o en un helicóptero, era de alto riesgo porque ya estaba establecido, la información estaba disponible de que los grupos militares rebeldes que están funcionando en Haití tenían la decisión de atraparlo o eliminarlo físicamente para ocupar, digamos, de manera violenta, ejecutar el golpe de Estado que de hecho está dado. Porque tú tienes un mandatario que está fuera del país y tienes el territorio y el gobierno que lo controlan otros. Hay un golpe de Estado de facto en Haití. ¿Por qué no se consuma ese golpe de Estado? Porque obviamente los organismos internacionales comandados por Estados Unidos, por Canadá y otros actores, entienden que para hacer ese cambio tienen que tener un mecanismo de relevo, generar un desorden donde 2 millones de gente entiendan que no hay gobierno y se manejen de manera anárquica. No le conviene a ninguno de los estamentos del poder político, económico, social de Haití. Ese desorden que se generaría en una población saqueándolo todo y quemando todo, eso es hoy controlado por menos de una docena de líderes de esos diferentes grupos que están interactuando. Podrían ponerse de acuerdo 3 o 4 personas en mantener un orden y un control, siempre apoyados por gente que no se ve. Entonces, aparentemente, el status quo internacional, apoyado en elementos claves de Haití, lo que están jugando a las condiciones en que se pueda concertar un traspaso de mando a un gobierno provisional, lo cual no se resolvería si se eliminara de hecho físicamente al actual primer ministro Ariel Henry. O sea, sería incontrolable las hordas que se darían y los saqueos que hoy controlan ese orden dentro del desorden que hemos establecido en los segmentos anteriores. Y planteamos que no es casual la presencia de Guy Philippe en Puerto Príncipe en estos momentos y en Haití, porque demostró hace 20 años que es un militar policial con conocimiento y experiencia para liderar esos grupos que están dispersos y que no se ponen de acuerdo entre ellos, pero con él aparentemente hay las posibilidades de ponerse de acuerdo y que él pueda ser el agente de transición, rol que jugó aparentemente con efectividad en el 2004, cuando se derrocó al presidente Aristide. Hay mucha tela por donde cortar, pero creemos que todo apunta a que aquellos que tienen todo que perder
o mucho que perder, que aparentemente financian a esos grupos dándoles algunas libertades siempre que preserven sus propiedades, su muelle privado, sus aduanas privadas, sus empresas privadas, sus viviendas, sus infraestructuras vitales para mantener la hegemonía de su capital en Haití. Los grupos familiares que manejan esa situación, que aparentemente es de conocimiento de los actores internacionales, dentro de ellos los dominicanos, porque resulta que los actores del gobierno dominicano son parte de ese concierto de actores internacionales que, sin involucrarse en el conflicto, tienen dominio de información y pueden jugar las piezas que hay que jugar con la destreza necesaria para tratar de mantener el equilibrio posible en el marco de las circunstancias actuales que permita que se desencadene una avalancha incontrolable de la población. ¿Será Guy Philippe el actor con el que habrá que negociar ahora? ¿Será Guy Philippe ese actor que tiene que negociar con los actores internacionales esa transición requerida y necesaria, con el apoyo de fuerzas armadas o grupos militares kenianos y de otras nacionalidades? Esa es una tarea que hay que ver. Pero aparentemente en el escenario de los líderes militares o paramilitares que se presentan en Haití, no hay muchas figuras que tengan la formación en derecho internacional humanitario, que conozcan qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las restricciones que impone la guerra y el conflicto, a qué elementos hay que proteger, cuáles son las obligaciones que establece el derecho internacional humanitario a los estados. Aparentemente, dentro de esos grupos sediciosos, no hay mucha gente con el conocimiento y con el liderazgo que tiene Guy Philippe. Y eso puede justificar el por qué aparece de manera sorpresiva saliendo de Estados Unidos, ingresando en Haití y rápidamente poniéndose al frente de ese proceso de negociación y de interacción entre los dos grupos o tres grupos que están dominando los territorios intervenidos en la capital haitiana. Tenemos una gran responsabilidad en República Dominicana, porque aunque está muy claramente definida, digamos, la estrategia de intervención del Estado dominicano con respecto a Haití, que significa estamos dispuestos a colaborar, a ser parte de todo el esfuerzo global que se haga para recuperar Haití y encaminarlo en la medida de lo posible por el camino correcto de la recuperación y el desarrollo. Está claramente establecido que República Dominicana no puede hacer ese trabajo. Podemos colaborar, pero no es nuestra responsabilidad hacerlo. Todo ese trabajo tiene necesariamente que hacer, y en eso estamos plenamente de acuerdo con la posición del honorable señor presidente de la República, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, la visión de que es importante que se sepa que la comunidad internacional puede contar con la República Dominicana, pero a sabiendas que quien tiene que hacer el cambio, quien tiene que dirigir el proceso, es la comunidad haitiana, con el apoyo también de la comunidad internacional. Que la comunidad haitiana sola no lo puede hacer, pero en el territorio haitiano quienes tienen que interactuar, quienes tienen que trabajar con ellos, es la comunidad internacional. Vamos a analizar los detalles, los entresijos de ese manejo para
exponer nuestros comentarios y recomendaciones al Estado Dominicano en el segmento siguiente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con este análisis de la situación actual que vive la República de Haití. Queridos amigos, visto el panorama que tenemos en Haití, hemos dejado para este último segmento analizar qué opciones tiene la República Dominicana para hacer cada vez más efectivo su aporte a Haití, aunque ese aporte a Haití es un aporte que se hace, digamos, a través de la comunidad internacional. Está claramente establecido que hay actores internacionales estrechamente vinculados y comprometidos con la búsqueda de soluciones en Haití. Los países nórdicos o los imperios que interactuaron desde hace 3 o 4 siglos en América y sobre todo en la isla, la Hispaniola, imperio inglés, imperio francés, imperio español, los gobiernos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, entre otros, incluido el gobierno alemán, que en esa época el imperio alemán estaba estrechamente vinculado con el imperio español. O sea, todo lo que es esa estructura sociopolítica que condujo los destinos de la humanidad desde el 1500 hasta la fecha, primero de manera militar y luego de manera económica, y que generó al mismo tiempo interacciones activas con los países, digamos, las economías más sólidas de América, tanto en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, los Estados Unidos mexicanos y los países de Sudamérica, que de una u otra manera recibieron el apoyo y el impulso que significó el ímpetu libertario que se dio en esta isla, siglo XVIII, siglo XIX, y que, digamos, generó una cantera de líderes de esos países que son de ascendencia haitiana. De ascendencia haitiana del país, de la República de Haití, porque fueron gente en un momento vinculadas con Haití en la época ya de la independencia o de ascendencia del Haití, de la isla de Haití, porque estuvieron vinculadas con toda la isla hispaniola, esa isla Quisqueya o la isla Haití, que era isla de tierras altas, y que las luchas por la libertad que se dieron en este territorio les infundió a esas personas que eran siervos o que sufrían o que eran sometidos por el poder de la monarquía absoluta que reinaba en los diferentes países de Europa, o de los imperios establecidos a partir de ahí, y que les permitió a ellos insuflarse del valor necesario para generar los cambios que se hicieron de la monarquía absoluta a las monarquías liberales, que luego contribuyeron a un desarrollo armonioso, digamos, en Europa, que hoy floreció en gran medida como la Unión Europea y otras alianzas, la Mancomunidad Británica, etc. O sea, hay actores claves vinculados a este territorio
que tienen el compromiso ineludible, la voluntad férrea de apoyar la independencia de Haití, la recuperación de Haití, la puesta en valor de toda esa historia, de todas esas bellezas naturales que hay en nuestro vecino país. Pero no tienen la posibilidad de interactuar de manera directa en el territorio porque sus normas de seguridad, su falta de conocimiento de las intríngulis que se dan en esa sociedad que hoy coordina todo lo que se mueve en Haití, y que entienden que la única forma de colaborar es con seguridad, es coordinando con y a través de la República Dominicana. Entonces, partiendo de ese escenario, si se puede, si hay la capacidad de ver, nosotros los dominicanos, de ver ese potencial que tenemos de ser el territorio geopolítico con mejores condiciones de apoyar a la comunidad internacional para que haga intervenciones efectivas en Haití, nos vamos a dar cuenta que el simple hecho de poder poner nuestro territorio al servicio de los actores que pueden intervenir para resolver la situación de Haití es más del 50% de los recursos que hacen falta. Y no estamos hablando que hay que usar territorio dominicano para cosas no santas. Muy al contrario, estamos hablando de que si yo logro establecer ciudadanos, profesionales, artistas, ubicados en el territorio dominicano, gente de todo el mundo, el desarrollo que puedo tener en toda la frontera es un desarrollo similar al de cualquier otro punto del país, con las reglas de juego que haga nuestro país y nuestro gobierno, respetando el territorio, garantizando la integridad territorial, garantizando la autonomía de nuestro país. O sea, nosotros tenemos unas condiciones ideales para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y solamente habilitar eso, eliminamos el desorden que a veces se presenta en la frontera y generamos un proceso de desarrollo que tendría una acción inmediata en todos los pueblos que están en la franja fronteriza haitiana, una veintena de comunidades que serían beneficiadas con la tranquilidad, la seguridad y el progreso que le inyectarían las acciones rápidas que pueden hacer todas esas comisiones cruzando la frontera, apoyando en temas de salud, apoyando en temas de educación, en temas de seguridad, apoyando en temas de agricultura, de reforestación, de uso de recursos naturales adecuados, en una acción progresiva que puede ir avanzando de manera rápida. En un año las 20 ciudades más cercanas, en el año siguiente las 20 que siguen, en una colaboración tripartita donde una ciudad dominicana como Pedernales podría estar en una alianza estratégica con Anza Pitre, que es la que le queda al frente, y un padrino o una madrina, una ciudad europea o americana que se sentaba en Pedernales con sus autoridades, con sus expertos, estarían con la seguridad que le brinda Pedernales o que le brinda Jimaní o que le brinda Hondo Valle o le brinda Elías Piña, Comendador, o le brinda Bánica o Pedro Santana o Río Limpio o Restauración o Dajabón o Montecristi, que lo harían con una ciudad par en Haití y una ciudad madrina de otro continente, donde se apoyarían sobre el desarrollo del territorio, la conservación del medio ambiente, medios de vida, formación, educación y salud, y al mismo tiempo mecanismos de seguridad, para que los mismos haitianos que están en el territorio dominicano, sean los interlocutores, sean los actores. Muchos profesionales haitianos, obreros haitianos que están trabajando hoy como inmigrantes en Dominicana, serían los primeros actores para implementar conjuntamente con esos cooperantes internacionales las intervenciones en territorio haitiano, generando bienestar y satisfacción
en un modelo que se iría replicando en la medida que vayamos garantizando mecanismos de seguridad en el tema siguiente. Dominicana lo único que tiene que hacer es establecer una agencia de cooperación internacional que haga las alianzas estratégicas con el marco regulatorio que nosotros decidamos, con esas alianzas de cooperación de otros países del primer mundo, todo el esfuerzo orientado a garantizar la seguridad y el bienestar en el territorio haitiano. Temas de desarrollo y temas humanitarios tratados en coordinación en toda la franja fronteriza y avanzando hasta cubrir todo el territorio haitiano. Hay mucho más que podemos compartir. Analice usted la situación y si quiere que generemos un diálogo, que generemos unas sesiones de lecciones aprendidas, de buenas prácticas que nos pueden ayudar a avanzar en esa dirección. La Utopía Riesgo Cero es un espacio disponible para poder avanzar adecuadamente mientras consolidamos todo nuestro territorio con ese esfuerzo sólido y sostenible que viene haciéndolo en los últimos tiempos todo el país, pensando siempre en fortalecer las capacidades locales. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima semana, donde nos reencontraremos en estos mismos canales y a esta misma hora, analizando otros temas de interés para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo por el que tanto luchamos y sobre todo al que tenemos derecho. Hasta la próxima semana.